El diodo Zener. A principios de la década de 1950, varios investigadores, entre ellos William Shockley, estudiaron el fenómeno de corriente inversa con base en la teoría que Zener había desarrollado en su trabajo en el año 1934. La aplicación práctica se materializó en un diodo semiconductor que se bautizó con el nombre de diodo Zener. El diodo Zener es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione en las zonas de rupturas, comportándose en polarización directa como en diodos rectificadores y en polarización inversa como referencias de voltaje. Su principal aplicación la encontramos en circuitos reguladores de voltaje, voltímetros y muchos más instrumentos. Unión PN. Se denomina diodo de unión PN al dispositivo constituido mediante a una unión PN con dos terminales y cuyo objetivo, en general, será conducir corriente eléctrica en un solo sentido. Una de las claves cruciales en la electrónica de estado sólido es la naturaleza de unión PN. Cuando los materiales de tipo P y tipo N se colocan en contacto uno con otro, la unión se comportará de una manera muy diferente como lo hacen cada uno de los materiales por sí solos. Polarización directa. Cuando se conecta un diodo Zener en polarización directa, se comporta como un diodo normal, dejando pasar la corriente y siendo despreciable el voltaje que cae en sus bornes. Polarización inversa. El diodo Zener suele utilizarse polarizado en inversa. En inversa, si la tensión de la pila es pequeña, el Zener no dejará pasar la corriente, al igual que un diodo normal, pero si aumenta por encima de cierto valor, el diodo Zener disminuirá su resistencia drásticamente, dejando pasar toda la corriente. Gráfica característica. A continuación será el análisis de la representación gráfica del funcionamiento de un diodo Zener, llamado curva característica. Voltaje contra corriente. El subíndice F representa las condiciones en polarización directa, el subíndice R las condiciones en polarización inversa. Bz el voltaje Zener. En un diodo Zener polarizado inversamente, la corriente inversa IR es prácticamente insignificante, hasta que el voltaje inverso BR alcanza un cierto valor Bz, llamado voltaje Zener o de referencia. Cuando se llega a este punto, el diodo entra en conducción, permitiendo la circulación de una corriente importante. A partir de entonces, la tensión entre sus terminales permanece prácticamente constante e igual a Bz para una amplia gama de valores de IR. A continuación haremos una simulación de una aplicación del diodo Zener. Simulación del circuito. Sus componentes son una fuente de voltaje de 1 volt, que representa el voltaje de entrada en el circuito, y este está conectado a una resistencia de 100 ohms, que a su vez se encuentra conectado a un diodo Zener llamado 1N4733A. Podemos ver también un multímetro que está conectado en paralelo al diodo Zener. Este nos ayudará al cálculo del voltaje en la salida del circuito. Empecemos la simulación. Podemos ver claramente que el voltaje de entrada y el voltaje de salida son lo mismo, que representan 1 volt. Modifiquemos el voltaje de entrada. Lo haremos a 4 volts. Vemos nuevamente que el voltaje de entrada es el mismo que el voltaje de salida. Volvamos a modificar el voltaje de entrada. Lo haremos a 5 volts. Ahora podemos visualizar que el voltaje de entrada es diferente al voltaje
de salida. Volvamos nuevamente a modificar el voltaje de entrada. Ahora podemos ver que el voltaje de entrada es mayor al voltaje de salida, y esto se debe a que voltajes menores a 5 volts en el diodo Zener no conduce corriente eléctrica, mas cuando pasa el voltaje de 5 volts comienza a conducir corriente eléctrica. Ahora, podemos ver que este es un claro ejemplo de una aplicación del diodo Zener y sirve para regulador de voltaje.